Hola, mi nombre es Ana Patricia Crespo Rodríguez y el título de esta ponencia es La percepción de las doctorandas STEM sobre las políticas de igualdad en la universidad, realizado junto con mis compañeras Nazaré Gallego Morón y Estrella Montes López de la Universidad de Salamanca. En las últimas décadas, las políticas de igualdad en el sistema universitario español han experimentado un desarrollo importante. Un punto de inflexión fue la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que estableció obligaciones concretas para las universidades, como la creación de posgrados especializados en estudios de género, la formación en igualdad para personal docente, investigador y administrativo, y la creación de unidades y planes de igualdad, entre otras. Posteriormente se han desarrollado otras leyes, como la Ley 14/2011, que establece el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de comité de selección y evaluación, y la Ley 17/2022, que establece medidas específicas relacionadas con la conciliación. Sin embargo, la literatura científica señala que en la práctica la implementación de estas políticas ha sido desigual, puesto que depende de la voluntad institucional, del presupuesto económico y la capacidad técnica de cada institución. Por ello, pese a los avances legislativos, siguen persistiendo barreras de promoción profesional y desigualdades en lo que respecta a la atracción y permanencia del talento femenino en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM por sus siglas en inglés. Es precisamente en este contexto donde se sitúa nuestro trabajo, con el objetivo de conocer las experiencias, las percepciones y valoraciones que las doctorandas en estas áreas elaboran en torno a las políticas de igualdad en la Universidad Española. Dado que nuestro interés son las percepciones y experiencias, utilizamos una metodología cualitativa. Concretamente, realizamos 26 entrevistas semiestructuradas a doctorandas que se encontraban en su tercer o cuarto año de formación en disciplinas STEM en universidades públicas españolas. La muestra está dividida por las titulaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, puesto que son altamente masculinizadas. El trabajo de campo, las entrevistas se realizaron entre mayo y julio de 2025 y la codificación y el análisis se realizan mediante un proceso de análisis temático con una estrategia inductivo-deductiva. Es decir, primero se elaboró una matriz de categorías y códigos analíticos a partir de los objetivos del estudio y del marco conceptual, y luego se le fueron añadiendo nuevos códigos. A partir de las entrevistas realizadas, los resultados se presentan en 4 categorías. La primera se centra en la participación de las mujeres en las disciplinas STEM. La segunda analiza la incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudio universitario. La tercera recoge las experiencias de desigualdad, incluyendo si las doctorandas han hecho uso de las medidas existentes para denunciar situaciones de discriminación. Y por último, se aborda el conocimiento de las políticas de conciliación, y en concreto se presta especial atención a la paridad de género en la composición de los tribunales y comisiones de evaluación. Lo primero que muestran las entrevistas es que la presencia femenina no es homogénea, es decir, no ocurre lo mismo en todas las disciplinas. Hay campos como física, informática o algunas ingenierías donde las mujeres son claramente minoría, mientras que en otras, como la biología, la presencia femenina es mucho mayor. Pero además, esta desigualdad también aparece dentro de las propias disciplinas STEM. Las entrevistadas comentaban que muchas de ellas tienden a concentrarse en determinadas especialidades, especialmente aquellas más vinculadas a la salud, la biología o la sostenibilidad, mientras que otras áreas permanecen más masculinizadas. Esto refleja lo que en sociología llamamos segregación horizontal, donde las mujeres y hombres se distribuyen de forma desigual entre distintos campos de conocimiento. Ahora bien, esta cuestión no solo es una distribución numérica, sino que ser minoría también tiene efectos para las experiencias cotidianas de las mujeres. Algunas entrevistadas explican que en determinados momentos, si notan que esa minoría
tiene consecuencias. Por ejemplo, puede generar dudas sobre si ese espacio es realmente para ellas. Incluso, bueno, también aparece el tema del abandono. Según los discursos recogidos, las entrevistadas consideran que los hombres abandonan más, pero que se debe más a motivos de bajo rendimiento o falta de interés, y las mujeres se debe más a que tienen un entorno hostil o poco acogedor. En este segundo apartado analizo la presencia o más bien ausencia de la perspectiva de género en el currículum educativo. Lo que muestran las entrevistas es que en general la perspectiva de género está prácticamente ausente en los planes de estudio. Muchas de las entrevistadas explican que durante toda su formación, incluso en la universidad, no recibieron contenidos con perspectiva de género. En otros casos, algunas de ellas sí que mencionan tener algún tipo de contacto con el tema en seminarios o actividades extracurriculares. Sin embargo, la valoración que hacen de estas iniciativas es bastante crítica, porque las consideran como superficiales o que abordaban el tema de manera simbólica. También se les preguntó por si en etapas previas a la universidad recibieron algún tipo de contenido con perspectiva de género, y la situación es bastante similar. Las entrevistadas explican que cuando aparecía estas referencias, pues era o muy marginal al final del libro, o dependía principalmente de la voluntad del profesor. En esta parte abordo las unidades y planes de igualdad y los protocolos en el ámbito universitario a partir de las experiencias que relatan las entrevistadas. En primer lugar, las conductas más frecuentes son gestos, comentarios, prácticas de ridiculización e infantilización que forman parte de lo que podemos entender como violencia simbólica, es decir, formas sutiles de discriminación que cuestionan las capacidades de las mujeres y que muchas veces terminan normalizándose dentro del entorno académico. En segundo lugar, algunas entrevistas también relatan situaciones más graves relacionadas con acoso sexual o abuso de poder por parte de profesores o directores de tesis. En tercer lugar, a pesar de la existencia de protocolos y unidades de igualdad, rara vez las informantes mencionan haber recurrido a mecanismos formales de denuncia. En su lugar, una cuestión muy interesante es que aparecen estrategias informales de protección entre las propias estudiantes, como es el ejemplo del verbatim de la entrevistada número 12, que cuando una de sus compañeras iba al despacho de un profesor que tenía ciertas actitudes o conductas muy cuestionables, las demás esperaban fuera para protegerla. Respecto a las políticas de igualdad en materia de conciliación laboral y familiar, la maternidad se percibe como uno de los principales obstáculos para desarrollar una carrera académica, incluso entre las doctorandas que no tienen hijos. En sus discursos aparece la idea de maternidad como una penalización, es decir, esta situación puede afectar a la productividad científica y, por tanto, a las posibilidades de promoción dentro de la universidad. Claro, cuando una mujer tiene que interrumpir su actividad investigadora, su trayectoria además se compara con la de quienes no han parado, lo que genera desventajas en la carrera académica. Además, las entrevistadas muestran un conocimiento muy básico de las medidas de conciliación existente. Algunas de ellas solo conocen las más básicas, como las bajas, reducciones de jornada, y en muchos casos por el conocimiento de las experiencias de otras compañeras. Por último, se abordó específicamente la cuestión de la paridad de género en tribunales académicos y comisiones de evaluación, y en general las entrevistadas sí que reconocen que hay aspectos positivos, como que puede limitar determinados comportamientos o comentarios machistas, y también visibilizar a las mujeres que se encuentran en estas áreas, pero por otro lado también expresan que hay
hay ciertas críticas, hay dudas sobre esta medida, porque su presencia puede deberse más al resultado de una cuota y no tanto al reconocimiento de su mérito y de su competencia académica. Para finalizar, podemos destacar 5 conclusiones. La primera es que persiste la infrarrepresentación femenina en las disciplinas STEM, así como la segregación horizontal dentro de las mismas. La segunda es que la integración de la perspectiva de género en los planes de estudio sigue siendo muy limitada. La tercera es que, a pesar de los marcos normativos y de los planes de igualdad, las mujeres continúan experimentando situaciones de discriminación y desigualdad. En cuarto lugar, hay un desconocimiento sobre las políticas de conciliación. Y por último, en relación con las políticas de paridad, las entrevistadas reconocen que puede ayudar, pero también pueden existir efectos indeseados. En definitiva, estos resultados muestran que las medidas desarrolladas no pueden ser plenamente efectivas si no van acompañadas de una transformación más profunda de las dinámicas organizativas y de las relaciones de poder. Y eso es todo. Muchas gracias.